Muy buenos días, queridos docentes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Bienvenido a todos los estudiantes que sábado a sábado nos siguen en esta transmisión del periódico Saberes, invitando siempre a colegas destacados, a colegas que con mucha gentileza aceptan venir a poder conversar con nosotros temas académicos y temas de realidad nacional. En este momento la preocupación de muchos bolivianos está en la situación económica por la que estamos atravesando. Hay algunos síntomas que se están viendo que no dejan contento a muchos sectores de la población. Por eso hoy tenemos el agrado de haber invitado a la profesora Rosario Rivera, docente de la universidad hace muchos años, especialista en muchos temas, y ella conversará con nosotros hoy en el periódico Saberes. Bienvenida, profe. Muchísimas gracias, colega electo Villarroel, por esta invitación. Y bueno, vamos a tratar de reflexionar juntos la situación que nos convoca. Gracias, profe, gracias por aceptar la invitación. En realidad, la preocupación es que estamos ya acá cerca de 20 años de un modelo económico, supuestamente modelo económico, social, productivo, que ha tenido muchos recursos para disponer y invertir en el país por la bonanza del gas, el petróleo, pero estamos ahora, creo, ya llegando al final de este, como muchos analistas lo catalogan. ¿Cómo lo interpreta, cómo lo asimila, cómo lo visualiza usted este modelo económico, productivo, comunitario que está actualmente en vigencia? Bien, creo que desde el punto de vista académico habría un poco que dar una mirada retrospectiva. Estamos ingresando al 18º año de este llamado modelo de desarrollo económico, social, productivo, comunitario. Una de las primeras preguntas que nos hacemos es, ¿existe un modelo realmente? ¿Se modificaron las estructuras económicas? ¿Pasamos hacia la industrialización? ¿Hay una calificación elevada de los recursos humanos en Bolivia que nos permita hablar de un desarrollo, que nos permita hablar de un modelo de desarrollo? Definitivamente los datos que arrojan estos 17 a 18 años, tanto desde el INE y del Banco Central y el Ministerio de Economía, nos dicen absolutamente lo contrario. Entonces aquí tiene que haber una desmitificación. Podemos hablar de un modelo político, correcto, que vende muchísima propaganda, que tuvo muy buenas intenciones, que cada plan de desarrollo que se dio durante estos 4 grandes periodos que caracterizan al movimiento al socialismo fue un conjunto de intenciones, pero que al final se queda en un esqueleto pobre en el que seguimos siendo extractivistas, explotadores de recursos naturales, y que nos tocan 2 elementos o 3 elementos fundamentales entre el 2006 y el 2009. Nula deuda internacional, los perdonazos, ¿verdad?, del HIPIC 1 y HIPIC 2, subida de los precios del petróleo, y aquí cae otro aspecto que creo que como cruceños, con una visión nacional de país, Bolivia no ha sido en los últimos 60 años un país minero. Bolivia es y ha sido, y gracias a 2 departamentos como Santa Cruz y Tarija, ha aportado y hemos vivido un boom, ¿verdad?, del petróleo y el gas, que vienen más de 60 años por gobiernos pasados, probablemente hombres inteligentes, preparados, con una visión de largo plazo, contribuyeron con la explotación del petróleo, el oro negro, pero que lamentablemente tenemos dos momentos críticos. Entre el 2000 y el 2005 se dejan más de 20 pozos de petróleo en muy buenas condiciones, y lamentablemente este es el tercer elemento que le favorece al movimiento, al socialismo. Explota pero no reinvierte, ¿verdad? Crea unos contratos en el que nos miente diciendo que el 82% de los recursos que establece con las empresas internacionales se va a revertir, porque durante el modelo neoliberal 80 se llevaban y 20 quedaba, y ellos dicen que cambian,
¿verdad? 80 aquí y 20 allá. No, en los hechos, en los últimos, le cuento que en los últimos 6, 7 años, desde Morales, ya cuando vio que comenzó 2014 a bajar las reservas, comienza a modificar este contrato y llegamos justamente a una situación de 80-82% porque había que, este es el detalle, el contrato que firma el gobierno del MAS retira la responsabilidad de las empresas transnacionales a que ellas inviertan en exploración y explotación. ¿Qué quiere decir? Es el costo más alto y es lo que te asegura sostenibilidad en el tiempo para poder seguir teniendo gas y petróleo de lo que hemos vivido. Este no ha sido un país minero en los últimos 60 años, este país ha sido un país hidrocarburífero que gracias realmente a Santa Cruz y Tarija hemos tenido esos recursos. Por lo tanto, vuelvo al tema, no existe un modelo económico, sí un modelo político, con mucha narrativa, porque las estructuras económicas, y como diría Carlitos Marx, un brillante, que lo utilizamos como un brillante pensador que nos sirve como herramienta para ver si las estructuras económicas no se modifican, el pensamiento, la narrativa se modificó, pero las estructuras económicas siguen siendo las mismas. Decía antes de anoche el ministro de Economía, estamos en estado de shock. Señor ministro, la primera etapa de una crisis económica es el estado de shock. Por lo tanto, no haga una narrativa mentirosa. Estamos en un momento de crisis, en un momento de inflexión. La continuidad desde 2014 de recibir ingentes cantidades de recursos, 55.000 millones, gracias a la cuestión de la recepción de hidrocarburos durante todo este periodo, comenzó a bajar desde el 2014. Se decían, los analistas en el tema de hidrocarburos anunciaron que todavía estábamos a tiempo de nuevas exploraciones y nuevas explotaciones de 5 años. Entonces, cuando llega la invasión de Rusia a Ucrania, podríamos haber tenido la mejor oportunidad, ¿verdad?, de tener pozos llenos y poder realmente abastecernos y vender de mejor manera, en mejores precios a Argentina y Brasil. ¿Qué es lo que hacemos? Llega el presidente Arce y disminuye el contrato con Brasil porque no le gustaba a Bolsonaro, no hay una mirada de largo plazo y le pasa buena parte de lo poco que le queda de las reservas de gas a la Argentina, a un país que está en condiciones mucho peores que Bolivia. Están en deuda con nosotros, no han pagado, pero nosotros tenemos una deuda por incumplimiento de más de 121 millones de dólares con el Brasil porque hemos prácticamente cerrado el contrato, porque tenemos que asegurar el consumo nacional. Entonces, hay un modelo político, pero no existe un modelo económico porque seguimos basados en explotación masiva de recursos naturales. El nuevo paso que podría darse resultados a partir de aquí a 3 años es el tema del litio. Incidimos en lo mismo. Se planteó en estos 17, 18 años industrialización. Más allá de la empresa de Bulo Bulo no hubo nada nuevo y lamentablemente todos sabemos qué pasó, qué estado está Bulo Bulo. No hubo industrialización. Lo que sí podemos catalogarlo como un estado capitalista, reconcentrador de poder político y poder económico. Le han quitado la potestad, la autonomía a los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales reciben mucho menos recursos que muchos municipios y entonces esa reconcentración de poder ha llevado a una toma de decisiones coyuntural y no de largo plazo. No existe un modelo económico existe de nombre, pero no ha existido un modelo económico. Lo que sí está en cuestionamiento es este modelo político en crisis que tendrá que decidir o reconstruye en el cortísimo plazo ciertas acciones, despierta sobre el tema de la crisis, o realmente habrán nuevamente decisiones políticas a este respecto. Haciendo la retrospectiva que usted hizo desde el 2005-2006 de la bonanza que vivimos en el país, se marketeó mucho y se habló mucho de la supuesta nacionalización. Yo también leí sobre la nacionalización que hizo Bando en su momento. ¿Realmente fue una nacionalización lo que ocurrió en este gobierno? ¿Cuál fue el beneficio para el país de esta nacionalización o simplemente fue una compra-venta de acciones de empresa?
Fue una compra-venta de acciones de empresas y que, importante la pregunta que usted hace, estamos en deuda con estas empresas, ¿correcto? No hubo nacionalización de ninguna naturaleza en todo aquello, Intel también, o sea, el gobierno tiene plazo para pagar, indemnizar a empresas hidrocarburíferas, o sea, empresas petroleras, a Entel, a la ENFE Andina, ENFE Oriental. No estamos endeudados porque, bueno, la deuda que en este momento atravesamos con las FP, Futuro y Previsión. Es decir, fue una toma violenta en abuso de poder, firmando ciertos contratos de participación en términos de acciones, pero que no se ha conseguido concertar absolutamente nada. ¿Qué es nacionalizar? Nacionalizar es una forma de, en el caso de las empresas transnacionales, que el Estado compra todas las acciones, compra la empresa y en un plazo perentorio transfiere la empresa extranjera el know-how y todo lo que significa la potestad jurídica y administrativa hacia el Estado. Entonces nacionaliza los capitales extranjeros y a la vez estatiza, porque se puede nacionalizar en manos de privados, pero esto es nacionalizar y en manos del Estado, por lo tanto se vuelve una empresa estatal. Profe, ayer el Parlamento aprobó en grande, o la Cámara de Diputados, la venta o la ley del oro, que entre otras cosas prevé la venta de las, algunos dicen, las joyas de la abuela, digamos, ¿no? Que estamos vendiendo lo último que nos queda. Ha tenido un impacto positivo, coyuntural en la Bolsa de Valores. Además, están tramitando algunos créditos del Fondo Monetario, pero el Fondo Monetario es bien duro, pide reducción de la planta administrativa del gobierno, pide eliminar los subsidios y algunas otras condiciones más que están difíciles que podamos cumplirlo en el corto plazo. Pero esos yo entiendo que eso son medidas a corto plazo que de repente no es un dinero infinito. En algún momento el oro que vendamos, ese dinero que consigamos se nos va a acabar. Luego los préstamos tampoco son monumentales. Otra medida desesperada del gobierno es tratar de adueñarse de los fondos nuestros, de nuestra jubilación, y de repente disponer de eso para salir de la crisis, pero ¿por ahí va la solución, profe? Un estado de shock. A ver, si usted recibe un golpe en la cabeza, lo primero que va a hacer, si tiene buenos instintos primarios, pues va a salir de la viga o del golpe, ¿no? Pero creo que el gobierno y nuestro equipo de ministros que está vinculado al tema de la economía no sale del shock, y una negatividad a toda prueba mostrando los datos del año 2022. Es una vergüenza realmente que sigan insistiendo en una inflación del 1.5 o 1.57%, cuando cualquier ama de casa, y cuando estamos hablando del 50% de la población boliviana, que es la que está vinculada con la economía diaria, con la microeconomía, sabe que estamos entre 12 y 15% de los precios de la canasta familiar. No hablo del índice de precio al consumidor, porque incorpora ese índice de precio al consumidor hasta laptop, celulares. Evidentemente es una gran mentira, simplemente restringiéndonos al tema de los precios de la canasta familiar. Entonces, cuando se está tan alejado de la realidad, de la cotidianidad del ciudadano, de la ciudadana, de quienes realmente ponemos el hombro a este país, evidentemente el diagnóstico es equivocado. Vender estas reservas en oro, que se hablan de 43 toneladas, de oro, se la podrá ignorar, pero también eso no da ni para cruzar el puente hasta fin de año. Uno, porque hay que reglamentar todo eso, nos ayudará a subir el tema del precio de los bonos, que se habían venido a 49%, pero no es una solución en los 2 años que todavía tiene el presidente Arce para poder realmente capear, como se dice en términos vulgares, esta tremenda crisis que significa un bajón en la producción de los recursos naturales, un bajón en términos de una balanza comercial que se presenta ya cada vez más negativa, un déficit fiscal
demasiados gastos y como usted dice, el Fondo Monetario Internacional es duro, hemos tenido experiencia en los años 84, 85, no lo hemos leído, lo hemos vivido, lo hemos experimentado de carne propia y definitivamente el Banco Mundial está más volcado hacia medidas sociales, podría ser un poquito más flexible, pero quien puede tal vez viabilizar esta situación de no llegar al fondo de la crisis podría ser el Fondo Monetario Internacional, pero desde la perspectiva ideológica del gobierno lo veo extremadamente difícil, a no ser que haya una reflexión honesta y sincera en el equipo económico y que esta cuestión de intentar, porque la ley es bastante dubia, muy poco clara, ¿verdad? Insisten en que es comprar más oro, pero al precio que se definió hace 2 semanas, ¿verdad? Dice, vamos a comprar oro pagado en un dólar mejor cotizado que en el mercado según lo establecido por el Banco Central. Y vamos a comprar los dólares a los agroindustriales, es decir, toda empresa, nosotros vamos a comprar esos dólares. Pero en este momento está 7.5, 7.6. Entonces, se va a comprar dólares. Y vea usted que en la Cámara de Diputados, o léase la Asamblea, estaban los de Fedcomín. Este es otro dato importantísimo. No negocia con la COP el gobierno, no negocia con los mineros de la COP. Y usted se preguntará, ¿por qué está negociando con los cooperativistas? Porque este modelo de desarrollo económico, social, productivo y comunitario nacionalizó y estatizó, fundamentalmente nacionalizó todas las empresas petroleras, pero no tocó los minerales. ¿Dónde quedó la visión socialista? ¿Dónde quedó la visión neoestatista? En la época de Sánchez de Lozada, habían 5 cooperativistas y empleados cooperativistas por un empleado de la Comibol, que era de empresa estatal. En este momento hay de cada 20 un minero que pertenece a la Comibol y 19 empresas cooperativistas que detrás de todo eso son empresas privadas. Es decir, el neoliberalismo salvaje en términos del manejo de los minerales. Y no acaba ahí. ¿Por qué no acaba ahí? Porque las nuevas empresas de exploración de minerales en las tierras bajas pagan mejores impuestos al Estado que el conjunto de las empresas mineras estatizadas y cooperativistas. Entonces, cuando usted mira ese parlamento decidiendo si se vende o no se vende, pero a la vez es compra y es venta, deciden con los cooperativistas, porque los cooperativistas son los que están manejando los recursos mineralógicos y está en manos de gente que no rinde cuenta de los excedentes que producen esas mal llamadas cooperativas. Entonces, privatizó, en otras palabras, la actividad minera y estatizó. Entonces, aquí hay una visión perversa de mirada hacia el oriente boliviano. Y esto viene de muchísimos años. Entonces, en un socialismo, entre comillas, a medias, no es socialismo, es simplemente reconcentración de poder económico, reconcentración de poder político, quitándole potestades al tema autonómico, al tema de descentralización y de capacidad de toma de decisiones. Por lo tanto, creo que en el corto plazo, yo planteaba, por ejemplo, ahí con algunos colegas en la universidad, que los distintos gremios de profesionales deberían reunirse, y más que todos los economistas, para poder elaborar un plan de salvataje, digamos, en 90 a 150 días, de propuesta para sentarse y sentarlo al gobierno a reflexionar de economistas a economistas sobre una mejor salida. Lo que no significa que las otras ramas y los otros profesores tengan que asumir y decidir.
porque no hemos visto en los últimos 40 años los peores resultados en educación, en ciencia, en tecnología, en salud. Entonces, ¿dónde quedó el modelo social? Y alguien preguntará, ¿y por qué comunitario? ¿Porque querían asemejarse al comunismo? No, no señores, porque gran parte de la propuesta comunitaria que fue aprobada en la Constitución Política del Estado fue propuesta por los indígenas del Oriente. Pero el 2009, en enero, se aprueba la Constitución Política del Estado y el 2011 le tiran una patada y sepultan cualquier posibilidad de alianza con el tema del TIPNIS. Entonces, recogen las ideas nuevamente, ¿verdad? El asalto rapaz a las iniciativas, pero que quedan simplemente en iniciativas. Considero que los más golpeados de estos 17, 18 años son los boliviano, por lo tanto son las reservas naturales, son los parques naturales, son los territorios indígenas y son las tierras comunitarias de origen, con la finalidad de lo que también sabemos, ¿correcto? Asaltar las tierras, bajar la capacidad productiva, la iniciativa y la seguridad jurídica del sector agroindustrial. Hoy el mejor, hoy el que está poniendo el hombro a una tremenda crisis, de pronto nos hemos vuelto un país agroindustrial porque ya los dineros que otorga tanto el petróleo como la minería no son tan importantes, sin olvidar que los impuestos son los recursos que en este momento le dan cierta liquidez, digamos, al gobierno. Y el problema es que no hay liquidez, no hay liquidez. Profe, 18 años, de repente el Bonosol lo creó el gobierno de González Sánchez de Lozada, después este gobierno lo continuó, ese bono, inventó unos nuevos, y hay varios bonos, es decir, hay el Juancito Pinto, el Juan Azurduy. ¿Hemos logrado salir de la pobreza a través de los bonos? ¿Es la solución? O como alguien decía, en lugar de dar bonos deberíamos invertir en educación y tecnología. Porque no veo, yo le digo a mis estudiantes, ¿no? Si ustedes miran, el siglo XX fue un siglo de muchos traumas para el mundo, y el laboratorio de análisis es 2 grandes guerras mundiales, y Alemania en menos de 8 años se levantó, ¿verdad? De la ceniza se levantó. De comer el pan que el diablo amasó, se convirtió ya en los años 78 en la economía mundial más poderosa, no al estilo norteamericano, sino que se invierte en ciencia, en tecnología, en conocimiento, en investigación, y esto realmente da como resultado, en menos de 5 años, una revolución silenciosa sin derramar una gota de sangre, porque consolida los recursos humanos. Esto lamentablemente no sucede, y no sucederá por mucho tiempo mientras los políticos sigan teniendo una mirada de muy corto plazo y de ciertos grupos de interés personal, y no la mirada de largo plazo. Entonces, socialmente el gobierno se aplazó. Algunas colegas me decían, tengo la esperanza, me recuerdo el año 2006, 2007, 2008, que la salud, el sistema de salud y el sistema de educación puedan trascender, pero vemos los indicadores, y eso lo vemos todos los días. Los estudiantes que recibimos en el primer semestre en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que seguramente no es ajeno al resto del país, es que no saben cuál es la diferencia entre Sucre y La Paz. No saben en el mapa dónde están ubicados las capitales de departamento ni los departamentos. Mucha gente que viene y que ha venido obviamente por el tema de la crisis, porque Santa Cruz ofrece una gran oportunidad de apertura de mercado, una tremenda permeabilidad, se han venido, no saben quién es Warnes, pero todos sabemos quién es Murillo. Entonces estas son las cosas que se han venido consolidando desde la época de la República. Cualquier modelo enfatizó un proceso silencioso de neocolonización. Y aquí quiero exactamente un proceso de neocolonización interna.
¿Y qué es lo que invoco, digamos, a los colegas que están en la presidencia del Colegio Economista, a los que están en los distintos canales? He planteado esto: necesitamos reunirnos en Santa Cruz para repensar Bolivia. El año 1985 hubo una iniciativa de convocar a través de la Corporación Regional de Desarrollo a un encuentro y que decía Santa Cruz 2000. Es decir, exactamente. Fue realmente un ejercicio fantástico que se pensó desde la mujer, los niños, la adolescencia, las creencias, los sectores productivos, los colonos. Cada sector y cada subsector y cada segmento de la población repensó, hizo su diagnóstico, vio las debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas y planteó el tipo de departamento que tenemos. Señoras y señores, Santa Cruz es el cerebro, es el motor de la economía boliviana. Habría que recrear un encuentro nacional en el que Santa Cruz plantee el modelo más viable para Bolivia. No pensar Santa Cruz para Santa Cruz, porque ya no es el grito si nos incorporan o no nos incorporan. Tenemos el poder político que no queremos utilizarlo. Tenemos el poder económico, el cual todavía nos da miedo realmente decir con orgullo que sí lo somos, con muchas dificultades, pero sí lo somos. Entonces es el paso a esa madurez de una Santa Cruz que, sin tener la sede de gobierno, porque no la necesita, tiene los ingredientes de los recursos humanos, de los recursos tecnológicos, del mayor grado de modernidad que pueda tener Bolivia y la capacidad pensante para proponer un nuevo modelo que definitivamente pueda llevar a un proceso de desconcentración, de descentralización y mayor autonomía de las regiones, de los municipios, y que un Estado sea ágil, totalmente ágil, indicativo, y que se dedique a los grandes elementos estratégicos, los pilares estratégicos del país. Educación, como lo dice la Constitución Política del Estado, la de ayer y la de hoy. Educación, salud, infraestructura productiva, ciencia, tecnología. Y creo que ahí las universidades juegan un papel muy, muy importante. Así es, profe. Estamos con la profesora Rosario Rivera. Es una profesora con muchos años de experiencia en la docencia y haciendo un análisis crítico de lo que está ocurriendo en el país, preocupados por la situación que estamos atravesando, bancos que están en la quiebra o están en la mira de la ciudadanía, escasez de dólares en nuestro país y mucha incertidumbre en la población acerca de lo que va a pasar. Desde las aulas universitarias, profe, y si usted tuviera la oportunidad de estar frente a frente con el colega digo porque fue docente de nuestra universidad un tiempo, Arce Catacora, ¿qué le recomendaría? O sea, háblele a nuestro presidente, así como un colega docente, como un ciudadano más, a lo mejor nos escucha, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Que lea que la canasta de 100 bolivianos de hace 2 años ya no cubría nada importante de la seguridad alimentaria. Estimado presidente Luis Arce Catacora, su plan con el que usted asumió es el de sustitución de importaciones, pero no es casualidad que se cae la balanza comercial. Es que hay una lectura equivocada del país y hay que bajar con la canasta, con la sencillez y la humildad, a leer lo que pasa en la cotidianidad de la vida de las mujeres, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. 36% de la población económicamente activa boliviana está en manos de mujeres, que somos jefas, según los datos, digamos, más o menos del 2020. Y la otra porción en manos de los varones. Es decir, mi pregunta es, ¿seguiremos poniendo el hombro, el esfuerzo y la sangre
para atravesar una crisis en la que el equipo de economistas del gobierno no aterrizan a mirar esa realidad, a observar esa realidad, porque son economistas muy capaces, pero creo que la soberbia no les permite mirar esta realidad. Los precios están disparados. No es la especulación la que hace que realmente se cierren los bancos o se restrinja la compra-venta de dólares. Es la crisis que ustedes mal llaman shock. Una crisis es la ruptura de la continuidad del proceso de producción, distribución, circulación y consumo. Y cuando en una de estas etapas se rompe ese flujo, como el flujo sanguíneo en un momento se corta, obviamente necesitamos terapia intensiva en la economía. Mucha política y poca economía. Pensemos, repensemos, evaluemos. Ustedes hablan de un proceso de reconstrucción. Probablemente tienen ya guardado un plan de reconstrucción, pero creo que lo tienen que alimentar con los distintos sectores que aportan al país. Los que más aportan al país en los datos oficiales, pero también las mujeres y los jóvenes que siguen poniendo silenciosamente el hombro para que este país siga siendo Bolivia. Excelente, profe. Ahora vamos a hablar tratando de ver una visión más universitaria. Tenemos el aporte de las universidades a la situación regional, nacional. Tenemos la posibilidad, o mejor dicho, el encargo social. Las universidades deberíamos estar aportando. ¿Cómo visualiza usted la participación de la universidad en los procesos críticos del país? Y no hablo solo de la crisis actual. Cuando don Hernán Siles Suazo estaba empezando la crisis que todos conocemos, empezaron también a corretear a los cambistas como lo están haciendo ahora. El shock está... Exactamente, entonces pareciera que los síntomas que tuvo aquella vez nuestro país se están dando ahora en forma similar. ¿Qué podemos hacer desde las universidades? Y hablo de las 11 universidades que tenemos en el país. ¿Cuál debería ser el rol? ¿Qué deberíamos estar haciendo en este momento que no lo estamos haciendo? Nuestro rector está actuando correctamente, está yendo por el camino de la crítica, está yendo por el camino de la propuesta, es decir, ¿estamos yendo bien? ¿Estamos equivocando el camino? ¿Cuál es la visión que usted tiene de esto? Bueno, es una pregunta bastante amplia y difícil, ¿no? Porque nos está llevando la empalizada en una riada tan fuerte y los que saben nadar pueden salvarse. La universidad en estos 17 años podría haber jugado un rol mucho más importante y aquí cae otro mito. Nosotros miramos el campus universitario de esta universidad, la de Sucre, las dos de La Paz, en fin, las 10, 11 universidades estatales y se construyó muchísima infraestructura, pero se invirtió muy poco por la misma política de gobierno, muy poco en el software, es decir, en la capacitación de los recursos humanos. Entonces, por cada $100 que se invertía en infraestructura, necesitábamos $2 para cada 2 años capacitar los docentes, evaluarlos y que en ese mismo ritmo convertamos el 90% de actividad simplemente de la cátedra a derivar en investigación y aplicación de la investigación. Y esa es una falla del gobierno, definitivamente, ¿verdad? El impuesto directo a los hidrocarburos que reciben las universidades estaba destinado para infraestructura o equipamiento. Y cuando los profesores demandaban, porque en este tiempo hice dos maestrías, no las tuvimos que pagar. Porque no había una política, y esto significa que mientras sigamos siendo unos obreros de la cátedra, no va a haber tiempo para que el obrero pueda pensar, y para que el obrero deje de ser obrero y se convierta en un académico, necesita tener por lo menos la mitad del tiempo con condiciones materiales, con condiciones ambientales y con políticas claras que puedan trascender hacia
la investigación, la acción y la transformación de la sociedad. Ahora usted me preguntaba el rol de nuestra universidad. Yo creo que ha marcado algunos hitos muy importantes, es decir, nos hemos sacudido de ese construir e inaugurar obras físicas, olvidando realmente al know-how, al docente, como aquel revolucionario silencioso del conocimiento, de la ciencia, del despertar el interés y la curiosidad porque el estudiante sea un investigador nato, ¿verdad? Una investigación que no te lleva a la transformación de tu persona y del entorno, deja de ser investigación, ¿correcto? Entonces, en ese marco, evidentemente, creo que ha marcado algunos hitos estos últimos 2 años. La misma crisis, el bajón de los recursos, el estado de liquidez en cierto momento de la universidad y la persecución a nuestra dirigencia cruceña, ¿verdad?, hace que esta dirigencia le extienda también la mano a la universidad y que haya una lectura conjunta que haga que Santa Cruz se potencie. Entonces, el formar un comité interinstitucional para la reivindicación y hacer ver al gobierno que un censo no es un simple instrumento, sino que es el instrumento fundamental para una lectura del qué, cómo, cuándo hacer algo por el país y que se nos niegue a nivel nacional, aunque tardíamente se acoplaron los otros departamentos, marcamos un hito y el papel de la universidad fue importante. Fue una discusión técnica de demostrar que hubo una carencia absoluta de voluntad porque se podía hacer en 100 días todo lo que requiere la etapa previa. Entonces creo que sí, y ese espacio tan importante jugado por el rector como el vicerrector, esa lectura, esa incorporación, esa participación que no la tuvimos en los anteriores 15, 16 años, por motivos de los cuales conocemos muy bien, enajenaron los recursos en construcción, pero tuvimos unas dirigencias anodinas, muy entregadas y muy funcionales al gobierno. No debería perderse. Ese espacio yo creo que la universidad tendría que jugar ese liderazgo y este elemento que voy reflexionando tiene que ver que creo que la universidad debería convocar a un gran encuentro, a ese gran encuentro, para delinear una propuesta de país que necesitamos, queremos y buscamos desde la ciencia y la tecnología. La universidad estatal en Santa Cruz, por ser Santa Cruz, el eje que nos va a salvar los próximos años, porque los sectores empresariales han dicho estamos dispuestos a jugárnoslas. Y el gobierno no responde, ¿correcto? El gobierno sigue tapándose la cara. Esas condiciones, y yo aplaudo, por ejemplo, las palabras directas, sinceras y honestas del expresidente Lacainco, que hace un análisis importantísimo con palabras sencillas, entendibles, decir, ¿sabe qué? Mientras nos vamos desboronando y se disminuye la capacidad de generación de riqueza, nos van cerrando, nos obligan a tener bonos para, no es bonos, los cupos para exportar, es decir, estamos en contraflecha. Me llama muchísimo la atención, no creo que La Paz sea el lugar donde se produce más porque no ha habido ninguna transformación en La Paz, pero Santa Cruz sí ha mostrado transformaciones porque tiene una mayor capacidad de organización, de respeto a sus propias instituciones, a sus propias reglas y una continuidad en ese proceso de transformación y modernización. Muy ajeno, digamos, toda esta institucionalidad a ser permeada por los gobiernos de turno. Y creo que eso es tremendamente valorable y que la universidad también debería impregnarse de eso. La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno necesita tomar decisiones en conjunto a partir del CV, de la CUB y de todos los talleres y de todos los encuentros que hay nacionales, pero está obligada a llevar adelante las propuestas, porque esta es la realidad con los problemas, con las dificultades, con los desafíos que nos plantea la situación de Santa Cruz.
la universidad tiene que estar adelante de esto, tiene que llevar adelante las propuestas. Y yo creo que estamos al pie de unas elecciones, no necesitamos dirigentes que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Necesitamos dirigentes que defiendan una propuesta estratégica ante los 17 años de un modelo político que no nos llevó a más, nos llevó a menos, y en ese entorno y en esas condiciones, la universidad, el papel del docente y la fiscalización hacia la universidad, ¿no? Sí, profe. Gracias, profe. En la recta final ya de esta entrevista, a tiempo agradecerle por su tiempo y por su dedicación y por su opinión sincera, como siempre, de frente y sin miedo a la crítica, como decíamos nosotros. Me encantaría que, así como le habló al presidente de la República, háblele a nuestro rector. Yo sé que ha hecho muchas cosas bien, como usted mencionaba, el comité institucional, la lucha, pero ¿qué debería ser de aquí en adelante? Le quedan 2 añitos y medio de gestión y a lo mejor se puede hacer algo por mejorar esta universidad. No sé si estamos haciendo lo suficiente para apuntalar la ciencia y la tecnología. Ojalá que cuando se acabe esta gestión podamos salir del puesto 500, no sé cuánto, el rating internacional, y por lo menos subir unos 100 puntos. ¿Qué le podemos decir a nuestro amigo Vicente, economista igual que usted, y nuestro amigo el médico Reinerio Vargas? ¿Qué les puedo decir, estimado Vicente? Usted fue mi estudiante, un estudiante bastante estudioso, con mucho sacrificio, sacó la carrera, debe tener más o menos unos 20 años de ejercicio, conoce la universidad por dentro y por fuera, conoce los poderes ocultos y los poderes visibles de la universidad. Ha estado en unas carreras políticas, es parte de eso, digamos, esa poder llegar a ser rector. A nuestro colega Reinerio, que lo conozco desde las luchas, digamos, de la reivindicación de los médicos por 50 días, digamos, en las que sí se consiguió, donde se sumó toda la población nacional, cruceña, que fue la iniciativa de Santa Cruz, nuevamente Santa Cruz con todas las iniciativas, en la que definitivamente se consiguió abrogar ese código penal. Un hombre de mucha lucha desde las bases. Creo que hace un excelente equipo. Habría que acercar más las propuestas, más allá de las visiones que se tengan. Creo que la universidad exige de un lado y del otro una mayor inversión en capacitación a los docentes, en volcar gran parte de esa cantidad de carga horaria simplemente destinada a dar cátedra hacia la investigación, y para eso se necesitan realmente programas facultativos. El presupuesto habría que reordenarlo para que se desarrolle más la investigación aplicada, y que tenemos todo, la universidad tiene absolutamente todo, en las ciencias agrícolas, en las ciencias blandas, en las ciencias duras, tiene los elementos para desarrollar el campo de acción, tiene los recursos humanos, pero mientras tengamos un 2 o 3 o 4 o 5% del presupuesto destinado a la investigación, la universidad se va a tornar la ratona del proceso de desarrollo, que tenemos que decirlo con sinceridad. El modelo de desarrollo cruceño emerge con muchos profesionales formados en la universidad, pero no del brazo de la universidad. Y esto es lo que necesitamos, hacer una lectura, unas investigaciones para poder acercar la universidad al proceso de producción, al proceso de transformación, a la modernización mayor que nos pueda llevar a Santa Cruz y Bolivia, porque de lo contrario Santa Cruz se va a convertir en el Arca de Noé, recibiendo el 90% de la población boliviana, mientras tanto Santa Cruz podría irradiar propuestas para desarrollar un modelo hacia Bolivia. Y asentarnos en esta situación que ya no
cabe un pensamiento provinciano, ya no cabe un pensamiento aldeano. Santa Cruz es el poder político y económico. Por lo tanto, estamos obligados a plantear un nuevo modelo de desarrollo económico participativo en el marco de la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial. Que es un tema que está de moda. Absolutamente. Listo, gracias, profe. Y esa fue la entrevista con la profesora Rosario Rivera, docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, economista de profesión, y siempre con una opinión sincera, como decíamos, con mucha sinceridad y con mucha valentía, criticando los aspectos negativos que a veces hay en nuestra universidad a nivel nacional. La seguimos en las redes, viendo todo su criterio y su forma de encarar las cosas que a veces pueden ayudar a resolver problemas más que engrosar la crisis. Gracias, profe, y será hasta una próxima oportunidad. Y esta fue la entrevista del día sábado del periódico Saberes con profesionales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Tengan todos ustedes muy buenos días.